Ok, muy buenas tardes, estimados compañeras, compañeros, miembros de la comunidad Gran Vía Verde, Centro de Aprendizaje y Resiliencia Biorregional. El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial, muy tratado y trabajado durante todos estos años por nosotros como proyecto, el ciclo del agua y los diferentes sistemas de irrigación, de riego que se utilizan en la agricultura. La agricultura regenerativa busca restaurar los ecosistemas en lugar de solo conservarlos. Uno de los pilares fundamentales es la optimización del ciclo del agua. En este enfoque, el ciclo del agua y los sistemas de riego cambian por completo el paradigma tradicional. No se trata de bombear más agua, no se trata de gastar, de desperdiciar más agua, sino hacer que la tierra actúe, funcione como una esponja natural. A diferencia de la agricultura tradicional, de la agricultura que conocemos normalmente, convencional, que suele agotar los acuíferos y erosionar el suelo, este enfoque en agricultura regenerativa imita a la naturaleza para retener cada gota de agua de lluvia que se obtiene durante las estaciones de lluvia en cada parte, en cada zona. La dinámica del día de hoy será similar a las anteriores. En este tercer webinar, el compañero, el ingeniero Jason Castaño, él hará su presentación y luego de eso tendremos el foro de preguntas. Sin embargo, el día de hoy nos gustaría mucho que cada una de las líderes o de los miembros de los grupos puedan contarnos un poquito sobre su experiencia con la escasez de agua, que es un factor común en cada una de las bioregiones y zonas con las cuales el proyecto Gran Vía Verde ha trabajado. Entonces, no digo más y le doy la bienvenida al compañero Jason y muchas gracias a todos y todas que nos ha permitido este día sábado compartir con nosotros y con ustedes en esta tarde. Gracias, bienvenidos. Vale, Ana, muchas gracias. Compañeros, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Como siempre, agradecerles su participación y su compromiso en el proyecto Gran Vía Verde. Siguiendo un poquito lo que decía la compañera Ana Terranova, es un tema sumamente importante, ¿sí? Que nos compete a todas las personas que trabajamos en el campo y no solamente en este sector del campo, sino a nivel de vida tanto de seres humanos y seres vivos, desde las plántulas hasta los animales, que es el tema más importante, que es el agua, ¿no? El ciclo del agua. Entonces, yo sé que de pronto este tema lo han tocado un poquito, pues cuando estudiábamos, cuando estábamos en la escuela, en el colegio, donde mirábamos los diferentes fenómenos que se presentan durante una precipitación en cualquier terreno, en nuestra ciudad, en nuestras fincas. Pero lo más bonito de este tema es lo importante que es para la vida, el agua y cómo desde nuestros gobiernos, cada vez que hacen estas reuniones internacionales con otros países, siempre el primer punto en la agenda es el agua, ¿no? Eh, la protección del agua, la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque sabemos que es el líquido vital para la vida. Entonces, arrancando estas diapositivas, esta presentación, me gustaría que miraran un pequeño video. No sé si de pronto lo han mirado, está en nuestras páginas, en nuestra página web, y me gustaría que nuevamente lo miráramos y partiendo de allí empezáramos la capacitación. Ok, bueno, como podemos ver ahí, nuestra presentación, como le indicamos, se trata sobre el ciclo del agua y los sistemas de riego más comunes que encontramos en nuestras fincas, en nuestros predios o en cultivos eh, no de áreas extensas. Entonces, lo que encontramos son simplemente sistemas de riego más convencionales. Espérenme tantico.
Ah, y aquí está el video, por. Ok, un momento. Entender el ciclo del agua es vital para la resiliencia de la química. En la naturaleza, el agua se evapora, se condensa en nubes y regresa como lluvia. Sin embargo, el problema surge al tocar tierra. En terrenos desnudos o con pendientes, el agua corre superficialmente a gran velocidad, fenómeno conocido como escorrentía, perdiéndose montaña abajo sin nutrir el suelo. Nuestro objetivo en la agricultura regenerativa es cambiar esa dinámica. Queremos pasar de la escorrentía a la percolación o infiltración. Mediante el diseño del terreno, buscamos capturar esa lluvia para que penetre verticalmente en la tierra, recargando los acuíferos subterráneos. Si logramos que el agua se infiltre en lugar de correr, aseguramos reservas hídricas profundas que mantendrán la vida del ecosistema incluso en épocas de sequía, imitando la eficiencia de un bosque natural. Ok, entonces, antes de continuar, me gustaría citar una frase, el autor es anónimo, pero más sin embargo es una frase importante que me gustaría compartir con ustedes. Dice, antes de diseñar sistemas de riego artificial, debemos comprender el origen y el comportamiento de las lluvias sobre la tierra. Entonces, eso es lo que nos indica el autor, es que comprendamos primero el ciclo del agua. Cuando se presentan precipitaciones, ¿qué podemos hacer para la recolección máxima de esta agua? Y antes de iniciar de pronto la implementación de un sistema de riego convencional. Entonces, como el video nos indicaba, hay tres fases importantes en el ciclo del agua: la evaporación, la condensación y la precipitación. Estos términos los hemos escuchado pues, en el transcurso de nuestras vidas. Por lo menos la evaporación, pues se sabe que es cuando empiezan a llegar los rayos del sol en cuerpos de agua, esta se empieza a evaporar, es decir, que se convierte en ese vapor de agua que empieza a subir a nuestra capa, a nuestra atmósfera. Y allí se presenta el primer fenómeno, que es la evaporación. Entonces, luego de allí llega una segunda fase, que es la condensación. Pero antes de eso, me gustaría que ustedes comprendieran, de pronto, cuando nos referimos a la capa atmósfera, esto hace referencia a esa capa gaseosa, ¿sí? Esa capa gaseosa que cubre toda la Tierra. Y ella se mantiene dentro, ahí en la Tierra gracias a la gravedad. Entonces, esa atmósfera es la que nos cubre de los rayos directos del Sol que nos afecte y garantizando que nuestra Tierra, que nuestro mundo se convierta, digamos, en un ecosistema habitable, tanto para nosotros como para las plántulas y los animales. Entonces, cuando se presenta esta evaporación, el agua empieza a calentarse y se convierte en vapor de agua. Entonces, sube a la atmósfera, ¿sí? Se encuentra en la atmósfera y ¿qué hace ahí, digamos, ese vapor de agua? Se enfría y a medida que se va enfriando, se va convirtiendo en esas millones y millones de goticas de agua. Es decir, que se condensa en una nube, lo que nosotros podemos decir como las nubes. Ese vapor de agua se enfría y se va convirtiendo, se va condensando en esas nubes. Entonces, ese es el segundo fenómeno, cuando este vapor de agua sube a la atmósfera y se enfría. Y allí se presenta el tercer fenómeno, etapa del ciclo del agua, que es la precipitación. Es decir, cuando ya estas nubes, sube este vapor caliente, se enfría y la nube funciona como una esponja, ¿sí? Que absorbe y absorbe esa agua, esas goticas de agua, y cuando ya no, ya digamos, se limitó en esa absorción de agua, es cuando se presentan las precipitaciones. Entonces tenemos la precipitación. Es como las tres etapas del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. Entonces, en este tema yo escuchaba en
bueno, en redes sociales, en las noticias que decía, hay escasez de agua, ¿sí? Por la contaminación, por la erosión, por la tala de los árboles, de los bosques, se está llegando al momento de que se está limitando la cantidad de agua en el mundo. Entonces, decíamos que la cantidad de agua que encontramos actualmente, por ejemplo, en el año 2026, es la misma cantidad de agua de hace 100 y 200 años, ¿sí? Es la misma cantidad. El problema no está en la cantidad de agua, sino en la calidad, la disponibilidad y la distribución de esta agua en el mundo. Es totalmente diferente a decir nos estamos escaseando de agua. Cuando nos referimos a esa escasez de agua, nos referimos a esa agua, digamos, por su calidad para el ser humano. Entonces, yo quise hacer el ciclo del agua y ubicarlo fue en una pequeña, como en una finca. Entonces, ustedes pueden evidenciar ahí más o menos cómo se presentaría ese ciclo del agua en una finca, en un terreno, en cada uno de nuestros cultivos que tenemos ahí en la zona. Entonces, el primer paso sería la intercepción, es decir, las hojas de los cultivos absorben y amortiguan esa caída del agua. Cuando se presentan las precipitaciones, no cae directamente al sol, sino que nuestros cultivos, los bosques, eh, toda la parte de cobertura boscosa lo que hace es amortiguar esa caída del agua y no que impacte directamente en el suelo. Esa es como la primera parte que encontramos en este ciclo del agua llevado a un terreno eh, de uno de los usuarios, de una de las asociaciones. Segundo, la infiltración. Este tema lo tocábamos también en los anteriores webinars que decíamos que era cuando el agua empieza a filtrarse en el suelo. Entonces, el suelo tiene una capacidad de retención de agua, es decir, como una esponjita. Se empieza a filtrar el agua hasta el momento en que ya el suelo se satura, que es cuando decimos se encharcó. ¿Por qué? Porque el suelo ya no tiene la capacidad de filtrar más. Que es la tercera etapa de retención. El suelo es como una esponja, almacena humedad en sus pequeños microporos. Y la percolación, este tema también lo tocaba la compañera Ana Terranova en el anterior webinar, que era qué significaba la percolación. Decíamos que es la misma infiltración, pero cuando esta esponjita del suelo, este suelo se satura de esa agua, entonces, ¿qué hace la percolación? Ya empieza a bajar o a filtrarse hasta las partes más subterráneas del suelo, hasta alcanzar esos acuíferos subterráneos que son los que nosotros alimentamos. Cuando hay esa infiltración, se llena el suelo y de allí empieza la percolación hasta llegar a esos cuerpos de agua subterráneos. Y pues obviamente también presenta la evaporación, es decir, cuando calienta el sol y esos rayos del sol pegan directamente a cuerpos de agua y empieza a formarse ese vapor de agua. Entonces, estos son los diferentes caminos del agua enfocados en nuestras fincas, es decir, ese es el comportamiento del ciclo del agua en nuestras fincas, en nuestros predios. Aquí quise ponerles una diferencia entre infiltración versus percolación. Entonces, ahí sé que la infiltración es la entrada física del agua desde la superficie hacia el interior del suelo, mientras que la percolación dice es el movimiento descendente del agua hasta los perfiles más profundos del suelo. Suelos más sueltos, con buena cobertura vegetal y sin costras secas. En la percolación hay ausencia de rocas impermeables o capas compactadas, es decir, esta agua pasa directamente a esos acuíferos. ¿Y qué se genera tanto con la infiltración y la percolación? Porque se evitan inundaciones. ¿Por qué? Porque el suelo empieza a absorber esta agua. Entonces, cuando hay las precipitaciones, el agua que filtra, el agua que baja por percolación, también se presenta la escorrentía, que es el fenómeno que cuando caen las precipitaciones, el agua lo que hace es barrer por encima del suelo, es decir, pasar. Cuando no tenemos buena infiltración,
el agua cae y pasa directamente por todo el suelo, arrastrando rocas, arrastrando partes del suelo. Si hemos si hemos sembrado semillas, pues las arrastra, creando daños físicos, zanjas. Entonces, lo que buscamos siempre es que cuando tengamos precipitaciones, tengamos esta infiltración y se nos presente este fenómeno de percolación. ¿Para qué? Para alimentar estos acuíferos subterráneos y no que el agua nos pase por encima del suelo. ¿Por qué? Porque se nos perdería. Obviamente deja de llover, calienta el sol, esta poquita agua que queda en la superficie del suelo, simplemente lo que se va es a evaporar. Entonces, siguiendo el tema de lo que les indicaba que había leído que sobre la escasez del agua, nos indicaba que el 97.5% del agua en el mundo es salada, el 97%. Ese 2.5% es agua dulce, pero de ese 2.5, el 69% es agua congelada, lo que conocemos como los glaciales, el 69%. El 30% de esa agua dulce son aguas subterráneas y solamente tenemos a disposición el 1%, que es lo que nos conocemos con los ríos, los lagos, humedales, que representan todos esos cuerpos de agua que nosotros podemos visualizar en cada uno de los terrenos a nivel nacional, solamente representan el 1% del agua dulce para la humanidad y para el sistema de riego, bueno, todo lo que tenga que ver con el manejo del agua. Entonces, ¿por qué de pronto sale la expresión escasez del agua? Por eso mismo, por el 1% de disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque las actividades humanas van, digamos, como tan aceleradas que no permitimos que los ecosistemas se recuperen y que nuevamente retomen ese proceso nuevamente como el ciclo del agua, hacerlo lentamente, tener sus precipitaciones, su evaporación, su condensación, sino que la actividad del ser humano va tan aceleradamente rápida que hace que esos ecosistemas se queden atrás. Entonces, esos ecosistemas que nos generan esa cantidad de agua, pues se están viendo acabados pues, por el actuar y por el funcionamiento de todos los procesos de los seres humanos. Ahora bien, la contaminación química, eso es otra parte importante. Por lo menos para la muestra de un botón de esto está el río Caquetá. Nosotros vivimos aquí cerca del río Caquetá y desde la parte de la minería, la explotación con mercurio está haciendo que ni siquiera ya podamos consumir el pescado o todo lo que venga del río Caquetá. ¿Por qué? Porque ya salió con mercurio ese tema. Entonces, esa contaminación que también estamos haciendo que disminuya o que no sea de calidad ese 1% de agua que tenemos disponible para nosotros. Es decir, que en pocas palabras podemos decir que nos estamos quedando sin agua limpia. Por eso es la escasez de agua a nivel mundial. Entonces, cuando se presentan precipitaciones, no sé si ustedes han escuchado el tema que dice, ejemplo, en Popayán llovió, o en Popayán, o en Pasto, o en Bogotá llovió, digamos, 12 milímetros de agua, ¿sí? Eso es una medida que hacen para medir la cantidad de agua por metro cuadrado. Es decir, que más o menos un milímetro equivale a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Entonces, cuando vemos que nos dicen hubo 150 milímetros de precipitaciones en la zona, es decir, que cayeron 150 litros por cada metro cuadrado de la zona. Así es más o menos como se calcula la cantidad de agua en precipitaciones. Entonces, eso ya lo puede llevar uno bueno, haciendo unas operaciones matemáticas, lo puede llevar uno a calcular cuánta agua cayó en el municipio, en el departamento o a nivel nacional. Entonces, más o menos, cuando ustedes escuchen ese milímetro, es decir, que un milímetro equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado.
En el tema de la infiltración, como llevamos a cabo en el ciclo del agua, en la infiltración, en la agricultura regenerativa, lo más importante es siempre tener cubierto el suelo, no tenerlo desnudo, es decir, que tengamos vegetación, que tengamos cultivos. ¿Para qué? Para que estos cultivos nos ayuden a asimilar esa agua o esas precipitaciones que caen en la zona. Entonces, dice suelo con mantillo. El mantillo está compuesto por residuos vegetales de cosecha, hojas secas y paja. ¿Qué ayuda a esto? O sea, es decir, como un colchón. Esto ayuda a frenar el impacto de las gotas al suelo, reduce la evaporación. Es decir, esa capita de hojarasca, de material vegetal, nos va a ayudar que cuando caliente el sol no se evapore de inmediato el agua del suelo, sino que se mantenga húmedo para buscar de que esa agua se filtre la mayor cantidad posible al suelo y no se pierda por evaporación. Entonces, por eso siempre es bueno mantener esa cobertura o cuando realizamos limpieza en el cultivo. A veces es más factible utilizar por lo menos una guadaña. ¿Por qué? Porque limpiamos, cortamos estas arbences, pero dejamos una pequeña capa verde que nos va a ayudar como un colchón, ¿sí? Primeramente a la caída directa de las gotas no van a ser en el suelo, sino que nos va a ayudar a que esa agua se filtre más rápido a través de las raíces de las plántulas. ¿Por qué? Porque ellas crean pequeños caminitos en el suelo. A medida que se va desarrollando la raíz, así mismo se van haciendo sus caminitos y ayuda a la infiltración del agua. Entonces, no se recomienda por lo menos llegar a la utilización de herbicidas. ¿Por qué? Porque pues acabamos con esos arbences, dejamos el suelo directamente expuesto y cuando calienta el sol, pues a veces va uno y toca ese suelo y está poroso, está polvoso porque uno dice, no, o sea, no le dejamos una pequeña capa verde vegetal que para qué, para que nos ayude a que al menos se mantenga un poquito más esa humedad en el suelo. Y otra cosa, lo que hablamos de escorrentía, la escorrentía, como indicaba, cae la precipitación y pasa por encima del terreno. Cuando tenemos suelos desnudos, ¿qué hace? Arrasa, ¿sí? Suelo, como le decía, cuerpos, piedra, bueno, el mismo suelo arrastra. Cambio, si tenemos vegetación, si tenemos estos pequeños cultivos, estos arbences, lo que hace es frenar esa escorrentía. Entonces van a hacer como una barrera de choque que va a pegar el agua cuando baje por escorrentía y va a ayudar a que esta agua se nos vaya infiltrando. Y aquí está lo que les indicaba. La parte de las raíces es como una tubería biológica. La parte de las raíces nos ayudan a que se abran esos pequeños caminitos. ¿Para qué? Para aprovecharlos y se filtre el agua. Entonces dice, al crecer y abrir paso, crean canales para la filtración rápida del agua de lluvia. Al morir se descomponen dejando canales u tuberías por donde el agua viaja a profundidad. Y como ustedes ven la imagen, no solamente se ve la parte vegetal, sino también la parte de cómo hace el trabajo o cómo funciona el tema de las lombrices, ¿no? Haciendo dos caminitos, haciendo las excavaciones, ¿para qué? Para la infiltración de esa agua, es decir, para la humedad, para que se mantengan y podamos aprovechar al máximo la cantidad de agua posible cuando se presentan precipitaciones. Entonces, lo del ciclo del agua, ¿ustedes consideran que de pronto el cambio climático puede afectar este ciclo del agua? ¿O consideran que pase lo que pase, siempre el agua va a haber precipitaciones, se va a evaporar, nuevamente se va a condensar y va a haber precipitaciones? ¿Ustedes consideran de pronto que el cambio climático puede afectar ese fenómeno o ese ciclo del agua? ¿Algunito que me diga sí o no? Así, rapidito. Sí, Ok, ajá. Sí, es verdad. Entonces, el cambio climático es una modificación a largo plazo de la temperatura y los patrones del clima en el mundo, ¿cierto? Son esas modificaciones. Entonces, por este cambio climático, lo que no más nos afecta al ciclo del agua es los gases de efecto invernadero, que nosotros siempre lo hemos escuchado cuando hablamos del cambio climático.
Porque hay a veces que tenemos, decíamos, no, es que en el periodo de junio, julio, agosto son precipitaciones, pero ahorita no, ahorita lo que está haciendo es calor. O en diciembre siempre hacía verano, pero ahorita lo que se presentan son lluvias. Entonces, esa variación de climas hace que también el ciclo del agua empiece a tener como una alteración, como una modificación. Y esto también es a causa de los gases de efecto invernadero. La atmósfera, como ya les indicaba, retiene este vapor de agua de forma natural. Calienta el sol, se evapora, sube a la atmósfera y se condensa. Pero a nosotros, por lo menos al tener quemas, eh, la tala de árboles, acabamos con la vegetación que es la que nos está ayudando a captar ese CO2. Entonces, ¿qué se hace? Ese gas empieza a subir a la atmósfera. Es decir, ¿qué? De que cuando se presenten esas precipitaciones, a veces tenemos inundaciones que llueven 20, 30 días, un mes, 2 meses, que decimos ya estamos saturados del agua. ¿Por qué? Lo mismo, por el efecto y el cambio climático que aceleramos todos estos cambios naturales y hacemos que cada vez suba más vapor de agua, más vapor de agua, más vapor de agua. Y eso lo que hacemos es en alterar el ciclo del agua, es decir, se presentan precipitaciones en tiempos que no debían, en que no los esperábamos, el fenómeno del niño que está calentando, hay un verano prolongado, cuando no lo esperábamos. Entonces, todas estas causas hacen de que el ciclo de agua se presente modificaciones y hace de que nosotros también en la parte agrícola pues empecemos a decir, bueno, pero es que para esta fecha era bueno sembrar maní, para esta fecha era bueno sembrar maracuyá, pero entonces ahorita nos llega el verano y nos va a afectar porque para esta fecha era precipitaciones. Entonces, esos cambios que le hacemos nosotros, el cambio climático, hace de que se vea afectado el ciclo del agua. Entonces, aquí les hice una pequeña comparación con respecto a un suelo desnudo y un suelo con vegetación, es decir, con mantillo o con una cobertura de hojarasca. Infiltración dice, en suelo desnudo muy baja, el agua rueda y se escurre de largo. Mientras que en un suelo protegido dice, excelente, absorbe y capta casi cada gota de agua. Por escorrentía y erupción altas y destructivas, desgaste severo del campo, mientras que en un suelo protegido dice minimiza el agua y fluye despacio y inicia a infiltración. Pérdida de humedad rápida por evaporación directa del sol y en un suelo protegida pues muy lenta, conserva la frescura del suelo y se mantiene la mayor cantidad posible de agua en el suelo. Entonces, aquí yo les puse, podemos aumentar la infiltración de agua en el suelo, la percolación y la alimentación de acuíferos, evitar que las precipitaciones se pierdan por escorrentía. Y la respuesta es lo que ya hemos trabajado. Las zanjas de infiltración es uno de los procesos que nos recomienda o viene con la agricultura regenerativa. ¿Para qué? Para el aprovechamiento de esa agua. Entonces, todos recuerdan estas imágenes cuando empezamos a hacer las zanjas de infiltración en el primer seminario que hicimos el año pasado, donde trabajamos las zanjas de infiltración a través de las curvas de nivel. ¿Qué era lo que buscábamos? Que en estos terrenos se aprovecharan las precipitaciones, que no se perdieran por escorrentía, sino que llegaran y cayeran a las zanjas de infiltración. Esa cobertura que se ve ahí de vegetación, esos arbences allí, es para el tema de conservación de agua, de que esta no se pierda por evaporación. Entonces, en las tres primeras imágenes pueden ver cuando estábamos construyendo con la ayuda de cada uno de ustedes las zanjas de infiltración. Y en las dos imágenes de la parte de abajo ya vemos cómo tenemos vegetación en la primera imagen que sembramos el botón de oro y en la segunda imagen ya vemos el botón de oro florecido. Entonces, ¿qué hacemos? De que esta cobertura vegetal nos ayude a aprovechar al máximo la cantidad de agua que podamos en el suelo. Que ésta se filtre, funcione como una esponjita, se sature y empiece el siguiente proceso de percolación, es decir, alimentar los acuíferos subterráneos. Y
por lo menos el botón de oro nos ayuda a mantener al máximo la humedad que se pueda en terreno y también nos ayuda en algo más importante en el maracuyá. Nos ayuda a llamar esas abejitas o esos insectos que nos ayudan en el tema de polinización. Entonces, esas flores se convierten y son llamativas para los insectos y llegan y empieza el proceso de polinización en las flores del maracuyá. Entonces, como ven, la agricultura regenerativa nos brindan herramientas para cada una de las temáticas que tengamos en campo. Entonces, la recolección de agua a través de las zanjas de infiltración, la conservación de esa agua a través de cobertura vegetal y también un tercer fenómeno que es el proceso de polinización ahí con el tema del botón. Entonces, siguiendo el tema del ciclo del agua, están los métodos de riego. Ahí ustedes ven las imágenes, están los más comunes, los más utilizados en cada uno de los predios, ya sea en grandes extensiones o en pequeñas áreas o parcelitas. Entonces, el riego por goteo, ya saben que ustedes ya lo conocen, es cuando se instalan las mangueritas por todo el cultivo, por toda la huerta familiar y este proceso, pues como el nombre lo dice, es por goteo, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes lo ha trabajado. Entonces, como ventaja, dice, no se pierde agua por evaporación o viento, permite la fertirrigación. Es decir, que esa pequeña agüita que cae ahí, esa gotica, se va filtrando en el suelo y no da tiempo de que los rayos del sol sequen o la conviertan en vapor de agua y se nos pierda. ¿Cuál es una de las desventajas del sistema de riego? De pronto en la inversión inicial, porque se requiere implementos, filtros, mangueras. Eso es como la desventaja, ¿no? Como la parte de inversión, el sistema de riego. Y que este es aprovechado de pronto en zonas que no tenemos mucha disponibilidad de agua. ¿Por qué? Porque utilizamos simplemente esa gotica de agua. Aquí tenemos más o menos una imagen. Tenemos el cabezal, la tubería principal, la tubería secundaria, que es la que nos lleva, la tubería terciaria, que es la que nos lleva esa gotica a cada una de las plántulas que tenemos. Entonces, como le indicaba, ventajas, economía de agua, da la elevación, mejora el control de agua aplicada, mayor rendimiento, ahorro de mano de obra. Entonces, ese es uno de los primeros sistemas de riego que conocemos y yo sé que ustedes lo han implementado. El segundo es por aspersión. También lo hemos manejado. Yo en cada uno de los predios que he visitado, pues lo he visto anteriormente cuando empezábamos a trabajar con la tecnología Waterbox. Entonces, como ustedes saben de aspersión, lo que se hace es lanzar el agua en un radar, pues dependiendo del equipo que tengamos para eso. Entonces, cobertura rápida de áreas muy grandes, excelente adaptabilidad en colinas o pendientes, es decir, que abarca más terreno que un sistema de goteo. La desventaja, el viento distorsiona la distribución, pérdidas significativas por evaporación en días secos y calurosos. Esto tiene lo contrario al por goteo. Como ya tenemos más área húmeda, entonces se empieza a calentar el sol y se empieza a perder el agua por evaporación. Aquí tenemos el riego por aspersión. Tengo tres, como lo ven, lo tengo como desde cultivos en grandes extensiones como en un terreno pequeño. Hay unos que son portátiles, es decir, que se pueden mover. Hay otros que son fijos y otros que son, ahorita lo están utilizando, que son conejos drones para la aspersión de agua. Y el método por inundación, que ese es el que vemos cuando por lo menos cultivamos arroz, que lo que hace es encharcar todo el terreno, pues para que se mantenga esa humedad en ese suelo. Ventajas, dice, extremadamente barato, sin costo eléctrico, sin necesidad de comprar mangueras, bomba, filtros, no, sino que simplemente lo que hacemos es inundar el terreno. Una desventaja, consume y desperdicia cantidades masivas de agua, puede lavarse y asfixiar raíces por encharcamiento. Entonces, ahí está el pro y en contra en el método por inundación. Y como vemos, pues eso también es para áreas donde contamos con grandes cuerpos de agua o con disponibilidad de agua para poder inundar todo el terreno. Está métodos por surco, ese es el que más utilizamos. Lo que hacemos es sembrar, hacer unos caballos y por ese canalete, pues disponibilidad de depositar agua.
Es el más utilizado, el que más se ve en terreno. Aquí se ven. Entonces, ¿qué se hace? Primeramente, pues se prepara el cultivo, se hacen los caballones, se siembra la plántola y lo que se hace es inundar esa zanja. Se inunda hasta el punto de que esa agua toque el suelo o el caballo donde más o menos está, se puede ver que esté la raíz para que empiece a humedecer el suelo y empiece la infiltración. Entonces, ahí está, quise hacer una comparación de más o menos los sistemas de riego más eficientes. Está el sistema por goteo al 95%, riego por aspersión está al 80% y por gravedad o inundación es el 45%. O sea, es inadecuado utilizarlo o al menos en cultivos que meramente lo exigen y se tiene la disponibilidad de agua. Y nos queda otro sistema de riego que es el waterboard, que es que yo sé que es el que cada uno hemos trabajado en estos años en cada uno de nuestros cultivos. Es un tipo de sistema de riego no convencional, sino ahorrativo, porque ustedes ya saben, lo han utilizado, se utiliza los 15 litros de agua y lo podemos utilizar hasta que el cultivo alcance su desarrollo y ahí sí ya lo podemos retirar y siempre vamos a tener esa cantidad de agua ahí disponible para la planta. ¿Y cuál es lo bueno? De que se retira y nuevamente se reutiliza. Ustedes ya lo conocen de primera. Ahí está. Este es uno de los cultivos de tomate que se inició en el tema en Azopatianos, cuando se sembró el tomate. Entonces, ese fue el sistema de riego. Qué pena, permíteme. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos con el Waterboard? Crecimiento significativo de las plantas, sistema de riego en periodos largos de sequía sin desperdicio de agua, ahorra el 90% del agua, presencia casi nula de plagas y enfermedades, un 90% de supervivencia de las especies. Este tema es muy importante porque cuando un cultivo tiene la disponibilidad o el requerimiento de agua que se necesita para que se mantenga en óptimas condiciones, pues va a estar fuerte para el tema de plagas y enfermedades para que lo afecte. Entonces no va a estar con ese estrés hídrico, sino que va a estar vigoroso para el tema de plagas y enfermedades. Fortalecimiento de trabajo comunitario, ya lo hemos hecho, cada una de las asociaciones, el trabajo que cada uno de ustedes realizan en campo, eso hace que el trabajo comunitario se fortalezca. Implementación de cultivos en terrenos de difícil acceso, ya sabemos que el waterboard se puede implementar en cualquiera de los terrenos, ya sea con pendientes, planos, semiplanos, en suelos netamente arenosos. Entonces, ya todas las experiencias se tienen en el cultivo del waterbots. Se puede reutilizar en cualquier cultivo frutal o forestal. Tiene una vida útil de 10 años para su reutilización, un 90% más económico que el sistema de riego por goteo, que era una de las desventajas. Es decir, la compra de mangueras, de filtros, de tanques y se utiliza como recolector de agua, de lluvia y de rocío. Ustedes saben que el waterboard, a medida que se va filtrando el agua, él se va retroalimentando por las precipitaciones en la zona. Entonces, aquí puse dos foticos del trabajo que hizo la Asociación de Asoviento Libre en el tema del agua. Como ustedes en el seminario ellos le indicaban, a veces en estas temporadas de sequía ellos no cuentan con cuerpos de agua cerquita. Entonces no tienen disponibilidad de agua. Entonces lo que ellos hacen es comparar esta agua. Entonces, ¿qué se quiso hacer el proyecto Gran Vía Verde? Fue aprovechar las precipitaciones que se presenten en esas temporadas. Entonces, se hizo la instalación de este techo y esos dos tanques de agua. ¿Para qué? Para recolectar al máximo esas precipitaciones y poderlas tener ahí como un reservorio de reserva para cuando lleguen ese periodo de verano, poder utilizar esa agua. Entonces, como lo ven, ahí son dos canaletas que alimentan los tanques y lo que hacen los compañeros de Asumimiento Libre es bajar el agua por gravedad. Pues,
Entonces, ahí está el cultivo de maracuyá, del azoviento libre. Ya están sin las cajitas de los waterbox, ya se retiraron. Como ven, ya las plántulas se enredaron en cada uno de los tutorados. Y la parte de arriba donde se ve la torre, pues vemos el techito donde hacemos la recolección de agua. Como está en la parte alta, entonces lo que hacemos es bajar el agua por gravedad hacia los cultivos. Y listo, compañeros, eso sería el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y ahí les dejo una frase muy bonita. Dice, conservar el suelo sano es la mejor forma de asegurar el agua de la cosecha. Gracias, Jason. Gracias por su exposición, por compartir todos estos temas junto con nosotros. Agradezco a los miembros, a las compañeras y compañeros que se han unido a lo largo de estos minutos. Ha tenido ciertos problemas con la señal, lo conocemos, lo sabemos. Más sin embargo, me gustaría que quienes tengan alguna pregunta, algún comentario, o alguna inquietud con respecto a lo tratado, por favor nos dé a conocer, que por favor active su audio, su audífono y pueda por favor conversar con nosotros un poco al respecto. Hola. Si no tenemos preguntas, podemos avanzar entonces con que cada líder nos comente un poco sobre la experiencia de la escasez de agua en su zona. Un pequeños detalles, cómo ellos adquieren agua, cómo lo compran, a cómo lo compran, cuántas veces. Ese tipo de detalles para que los otros compañeros puedan conocer y conozcan las dificultades y los desafíos que cada asociación presenta. Si no aparecen, los llamo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Habla Beatriz Ruano de ASO Mujeres Direct. Agradecerles por este espacio, por la capacitación del día de hoy. Es muy importante y muy interesante debido a los cambios climáticos, saber cómo se puede proteger el suelo y cómo se hace conservación de agua. Igual nosotros en Remolino estuvimos participando de esta capacitación y lo hicimos de forma práctica teórica. Una vez más, se les agradece. Y la experiencia que estamos teniendo acá en el territorio, en el Valle del Patía, debido al fenómeno del niño que ha sido muy prolongado, es que sí está muy fuerte el verano. Eso causó de que pues las matas de tomate quedaran algunas, las otras no resistieron al clima y se murieron. Pero ahí vamos con unas en la nueva reutilización de los huecan. Y en cuanto a la maracuyá, debido a las altas temperaturas, las cintas que teníamos se tostaron, se dañaron y estamos haciendo los riegos con manguera, pero no contamos con la manguera suficiente y entonces eso nos alarga más las jornadas de trabajo, pero lo vamos solventando. Estamos mojando cada 8 días la maracuyá porque no se puede un plazo más largo y las temperaturas sí están demasiado altas. Y pues eso sería mi intervención por el momento. Doña Beatriz, y actualmente las lluvias, ¿qué periodo están en la zona? ¿En qué meses? Actualmente ya hace muchos meses de que no cae lluvia, porque o sea, empezó el verano antes de tiempo, por decir, y ahora en sí, lo que es junio, julio, agosto y septiembre es verano. Entonces se supone que vuelve a caer lluvias entre septiembre y octubre, pero pues estamos pidiendo un milagro a Dios que así sea una lluvia tardía nos mande porque sí está muy fuerte el calor, demasiado. Hubo una precipitación, pero fue como algo muy pasajero que no, o sea, para el verano que está haciendo, pues fue como refrescar un poquito, pero no fue lo suficiente, fue una brisa nomás.
Oh, listo, doña Beatriz. Muchas gracias por su intervención y por darnos a conocer cuál es la problemática en su zona al momento en relación con la escasez de agua y la falta de lluvias, ¿no? Y lo que estamos hablando, el fenómeno del niño, que es una realidad absoluta para todas nuestras zonas, nuestros países. Entonces, tenemos que prepararnos y unirnos y aunar los esfuerzos más necesarios para que nuestros cultivos no se pierdan, ¿no? Entonces, veo que está doña Neida. Hola. O alguien de Asoviento Libre. Hola, muy buenas tardes. Doña Lina de Amurazzi. ¿Cómo está, doña Lina? Muy buenas tardes. Hola, doctora Ana, muy buenas tardes, muy bien, gracias, escuchando la charla, espectacular. Las compañeras no pudieron conectarse pues por cuestiones de señal. Estoy también un poco mal de señal, así que les escucho por partes, pero nada, agradecerles por este espacio. Para mí todo ha sido muy claro y hemos estado aplicando desde el tema anterior. Personalmente también en mi grupo hemos aplicado muchas técnicas de siembra. Doña Lina, muchas gracias. Nos gustaría que por favor pueda compartir con el grupo, con las demás asociaciones, un poquito acerca de la realidad de la escasez de agua en la zona, en el municipio de Almaguer y las comunidades alrededor. Ok, bueno, en el municipio de Almaguer, generalmente en la zona caliente, que es Saravita, Palizada, Sauquí, ha sido un poco más difícil lo del agua. En algún momento se implementaron reservorios, pero una de las grandes impactos que tuvimos en el territorio fue el trabajo con los Croasis Granbox, con ustedes, porque realmente tuvimos cultivo de maracuyá, cultivo de tomate sin ninguna dificultad. Entonces, para nosotros esa fue la experiencia como más grande en cuestión de manejo de agua. Ok, doña Lina. Entonces, específicamente los waterbots sirvieron de muchísimo en la zona, en sus zonas. Así es, uf, mejor dicho, eso fue una ayuda grandísima, muy, muy, muy grande, de verdad, muy agradecidos porque pues las compañeras lograron sacar sus cultivos adelante. Las del clima frío también, no crea, a veces el fenómeno del niño también nos pega en todos los territorios, entonces es un poquito complicado, pero para el clima caliente fue de mucha, mucha gran ayuda y todas las plántulas dieron frutos y todo espectacular. ¿Y qué les indican del fenómeno del niño en la zona? ¿Qué es la característica que se va a presentar en la zona de ustedes? Bueno, por el momento, el fenómeno del niño, la disminución de los caudales en los ríos, las quebradas y todo eso, pues de la cual a veces pues llevamos los riegos a ciertos cultivos. Entonces, se ha implementado en algunos lugares como tarros en los que cuando llueve pues se puede recolectar y después estar esparciendo de ahí. Las compañeras no he logrado comunicarme con las que tenían los reservorios y aún están en trabajo o de pronto si ya están en mal estado. Eh, Sería como más eso, sí, la reducción de las quebradas y de los ríos. También está lo de los incendios, suele afectar y pues también esa es una de las grandes problemáticas en el territorio y de lo que tenemos que tener mucho cuidado. A veces también el viento influye Ujú. mucho también en algunos cultivos, los quiebra, el Sí. cultivo de tomate y eso, todo eso, doctor. Ok, doña Lina, muchas gracias por exponer los desafíos que enfrentan la comunidad de Almaguer y sus alrededores con respecto a la escasez del agua y la problemática del fenómeno del niño que está ya presente en algunos lugares ya y que viene con fuerza. Eso viene con fuerza. De casualidad tenemos al profesor Geu. Sí, por aquí, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto escucharlo. Bien, bien, gracias. Bueno, Profe, nosotros, ajá,
Por favor, era para escucharlo, por favor. Sí, ya voy para allá. A ver, qué gusto poder saludarnos de nuevo, aunque sea por este medio, por ahí medio nos podemos ver también. Y a todos un saludo especial. Sí, el fenómeno del niño está grave. A nosotros nos anuncia que probablemente vaya esto hasta diciembre, pero lo más grave es que las temperaturas aumentaron demasiado. Entonces, no sabemos pues cómo vamos a enfrentar esta situación de la sequía. Pues no solamente es los cultivos eh, de, de, ¿cómo se llama?, de corta duración, sino todos los cultivos que se están ya en peligro de perderse. Nosotros acá, en el caso de Azopatianos, lo que estamos, en nuestro cultivo está sobre la ribera de un río. Ahí hay la explotación de una mina a cielo abierto y esta empresa es la que nos ayuda un poquito a hacer lo que llamamos acá pozos. Entonces ellos nos ayudan un poco, pero igual pues como el río se va a profundizar, ellos sacan la arena desde un lado del río, entonces el agua se va profundizando más y cada vez es más difícil para nosotros. En este momentico realmente es bien complicado decir que uno va a plantar o va a plantar una siembra nueva porque mucho calor. Entonces estamos con esa grande preocupación. Pero es eso como la situación que afrontamos por el momento. Ya lo decía doña Beatriz, y eso es cierto, estamos con ese temor. Las matas se las siembra, pero se pierden porque así sea que tratemos de protegerlas al máximo con cualquier cosa que tengamos a mano, pero es complicado, es bien difícil. Y el temor que sea de larga duración esta sequía, esas altas temperaturas, ese es mayor temor también. Es decir, que al momento no se tiene determinado que lleguen las lluvias en su zona. No, pues hay alguna pequeña amenaza, pero creemos es que ha sido amenaza. Llevamos 2 semanas que parece que en algún momento va a llover algún poquito, caen una gotera, sí, y ya se calma y no hay nada, no pasa nada. El otro día amanece calentando más fuerte. Y usted podría decir que en este año 2026 ha sido mucho más caliente la temperatura que en años anteriores. Sí, bastante más caliente. Mm, claro. Y eso afecta mucho al río que tienen cerca, a los cuerpos de agua, a todo lo que... ok, Sí, exactamente. ok, profe. Qué gusto. Muchas gracias por su intervención y por darnos a conocer su comentario al respecto del niño y del ciclo del agua en su zona. Entonces nos Ah, quedaría con doña Eneida de Asoviento Libre o alguien de Asoviento Libre que desee participar. No, no, al parecer no. Ana, ahí lo que indicaba el Capaz que no, profe la de señal que, está. hola, ¿Aló? Buenas tardes, qué pena que se me descontroló el celular y no podía. Doña eh, Eneida, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Aquí agradecerles a ustedes por su bonita labor, sus enseñanzas con nosotros y también poderles compartir que acá nosotros estamos en una zona muy crítica, como ustedes nos conocen, que acá la parte de nosotros no hay río, o sea, el río pasa por la parte de abajo, lo cual nosotros no lo podemos coger el agua. Ahorita pues nosotros, como sabe usted y el ingeniero Jason, nosotros implementamos maracuyá, pero nos ha tocado difícil porque nos ha tocado comprar el agua y nos ha salido muy costoso para poderlas mantener, porque el verano está muy cruel y como dice el profesor, nos da que ya parece que llueve, pero no, nada.
¿Y qué indican con respecto al fenómeno del niño? ¿Cómo se va a presentar en su zona, doña Eneida? Que usted está un poco más está más separadito, ¿no? Está en otra zona más para acá, para Pasto. ¿Qué indican? ¿Cuáles serán las características que van a afectar? Pues a nosotros los de IDEAN, como yo trabajo con IDEAN, pronósticos del tiempo y está crítico la situación. O sea, en este sector lo afecta más, que es en el municipio de Taminango. Mm, y nos dicen que de pronto el verano va largo hasta diciembre. Ujú. Entonces ahí pues ahí sí así nos sale de las manos, porque pues hasta el momento nosotros hemos comprado agua y ya vamos gastando 700.000 pesos en agua para las nuevas máticas que tenemos. Y si sigue el verano de aquí hacia hasta diciembre, Claro, se puede duplicar el costo. claro, sí, sí, porque nos la Oh, traen, o sea, el que nos la vende a nosotros, él lo va a traer al río. Nosotros la ok. compramos acá en el puesto. Ok, doña Eneida, listo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia al respecto con la escasez de agua actual y la presencia inevitable del fenómeno del niño. Compañero Jason, ¿usted quiere hacer alguna acotación? Sí, Ana, pues siguiendo el tema que decía el profe de que se sentían mal a temperaturas altas, el IDEAN indicaba eso, que por cada centígrado que subía de temperatura, se aumentaba un 7% de evaporación de agua a la atmósfera. Eso indicaba el IDEAN y eso pues indicaba que cuestiones o causas de eso o el efecto que se va a tener son precipitaciones exageradas. Es decir, que va a haber inundación y va a haber agua por un periodo largo, que va a hacer afectaciones de terrenos, de cultivos, aceleración en la evaporación, por lo mismo que decía, alteración de la infiltración y lo que más les preocupaba era el tema de los glaciares. La parte de la nieve de los glaciares por estas temperaturas altas pues estaba derritiendo estos lugares, entonces aumentaba el tema del agua y que era un fenómeno preocupante. Y más como dice doña Neida y el profe, para este año el IDEAN ya pronosticó de que vamos a tener fenómeno del niño y con posible racionamiento hasta de energía. Entonces ya está indicado en el país, eso es lo que nos dice el IDEAN, entonces esperar, ojalá que tengamos un cambio en esta cuestión, pero por el momento eso es lo indicado. Entonces hay que estar un poquito preparados, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok, entonces. Me, perdón, me Compañeros, olvidé ¿alguien de más que decir, quiera acotar? ajá, Doña Beatriz. perdón, me olvidé, sí, es que me olvidé de contarles de que iniciaron los vientos. Entonces, ¿qué hace cuando empezaron a hacer los vientos? Uno moja y los vientos hacen de que se seque más rápido el agua y también tumba la plantación, o sea, tumba las matas de plátano, tumba los surcos de maracuyá. No, no se imaginan el trabajo que sale por causa de los vientos. Oh, doña Beatriz, muchas gracias por compartir eso. Otro desafío más. Entonces, que tenemos actualmente. Eh, nosotros estamos interesados también en conocer cómo se encuentran actualmente los cultivos. Gracias por compartir la información. Gracias por permitirnos compartir con ustedes este conocimiento en este tercer webinar, este de entrenamiento online, como lo llaman también, con respecto a los ciclos del agua y los sistemas de irrigación. Eh, Queremos realizar quizás un cuarto webinar, igual los estaremos confirmando a tiempo para que se vayan preparando. Y yo creo que ya al momento estamos listos. We are ready, right? Yes, okay. Sí. Entonces, estimados compañeros, estimados líderes, miembros de las asociaciones, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros este sábado.
Yo sé que el sábado es un día de muchas actividades personales también, aparte de trabajo, y aún sin embargo, ustedes están participando aquí de este entrenamiento online, de este webinar. Gracias a ustedes, ustedes conocen que todo esto es para ustedes y por ustedes, para dar a conocer un poquito más, difundir un poco más de conocimiento y conversar, mantenernos en contacto, saber cómo se encuentran, enviarles saludos a todos, saber cómo están en cada uno de los predios o en sus municipios, porque hasta no hemos podido visitar. Aspiramos visitarlos pronto, aspiramos a hacer alguna visita técnica para poderlos conversar con ustedes y también ver cómo se encuentran los predios. Entonces, de mi parte, les agradezco un mundo muchísimo y espero verlos nuevamente en un nuevo webinar y si es posible, ojalá nos podamos ver también pronto. Compañero Jason. Ana, muchas gracias. A todos los compañeros, muchas gracias. Siempre por estar en este pequeño espacio. Y como dice la compañera, esperamos pronto encontrarnos nuevamente en terreno, volverlos a visitar, volver a charlar con ustedes así personalmente. Y nada, aprovechar estos espacios y el poquito de conocimiento que pueda tener pues, para compartirlo con ustedes y también aprender de ustedes. Entonces, muchas gracias y feliz por esos espacios que nos está permitiendo el proyecto. Muchas gracias a todos. Ok, Muchas gracias. entonces, gracias y que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos un nuevo punto el otro mes. Gracias. Bueno, Gracias, un Chao. abrazo. gracias, que estén muy bien, chao. ¿no? Corazones.